Vamos a empezar. ¿Quieres empezar, por favor? Sí. El cuarto obstáculo, el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atravese? Simplemente recordarías a tu Padre, recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, el Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surge en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación. Al Hijo de Dios se le distribuye completamente la cordura, pues allí acaba teniendo. Entonces, fíjense, hasta ahí. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo que el miedo a la muerte nos lleva a desvariar, nos lleva a ver las cosas como no son. Dice, el miedo a la muerte es lo que te hace olvidar cuál es tu verdadero origen. Por eso dice, si no tuvieses miedo a la muerte, recordarías a tu Padre divino, que es el generador de todo lo que existe, de donde surge todo. Dice, es el creador de la vida y la fuente de todo lo que vive. Lo único, por lo tanto, que nos hace no poder saber la única verdad es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte se deriva de una manera de pensar donde creemos que somos un cuerpo. Y al creer que somos un cuerpo, es inevitable, al ver con los sentidos y ver cómo los cuerpos van, pues de momento en su lozanía y luego decrepitándose, es inevitable que aparezca el miedo a la muerte. Eso es lo que dice Jesús de lo que nos tenemos que sanar, de la creencia que somos un cuerpo, porque eso es lo que hace que mi mente se distorsione. Entonces, vamos a leer el Blanca, ¿quieres leer el 2? Sí, por favor. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, a medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo, porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente del velo y se apresurará a encontrarse con él y unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerán ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Fíjense, aquí de una forma nos está hablando como la creencia en el cuerpo que nos lleva a la creencia a la muerte, en la muerte física, nos habla cómo se ha distorsionado nuestra visión de lo divino. Aquí es una descripción de cómo nosotros vemos a Cristo, cómo nosotros, porque dice, el cuarto obstáculo, el miedo a la muerte, es lo que oculta la faz de Cristo de nosotros. Dice, porque al creer que eres un cuerpo, tú ves a Cristo como no es. Dice, lo ves, en vez de verlo en su luz, lo ves con chorros de sangre que le escurren. Si se dan cuenta, esa es la visión que nosotros tenemos de Jesús, de que ha sufrido, está en el sacrificio, está en el sufrimiento, y no podemos verlo, como dice aquí, en su radiante luz, como realmente es. El miedo a la muerte por eso oculta la faz de Cristo de mi mente, no lo puedo ver como Él es, por lo tanto menos voy a ver como yo soy, porque yo ya me hice mi imagen de Cristo y es alguien que le está pasando muy mal, porque y les digo, las descripciones del curso son muy precisas y pareciera a veces que es
una forma muy dramática de decir, pero en realidad esto es un drama lo que hemos hecho. Tenemos una mente con una tendencia a fabricar dramas, a buscar lo tenebroso, donde en realidad lo que realmente se encuentra en todo es la luz. ¿Sí? Y también como que de ahí también hace que la culpabilidad, porque si está así es por nuestra culpa, supuestamente. Ah, pues es por la culpa. Mira, la creencia en el cuerpo involucra culpa. Acuérdense que el cuerpo aparece cuando la culpa se manifiesta en la mente del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios existe en el cielo, en lo divino, y cuando Él cree que se aleja de Dios, es cuando el cuerpo aparece. Si recuerdan en la Biblia, dice que Adán y Eva, cuando lo de la serpiente, y que se van, que salen expulsados, en realidad Dios, dice el curso, jamás podría alejar a su amado Hijo, pues lo creó para ser solo uno con Él. Porque la creación del amor da por lugar a la unicidad. En cambio, cuando uno quiere pensar separado de Dios, surge la creencia en la separación. Y la creencia en la separación es lo que hace que el cuerpo se manifieste. Adán y Eva, cuando se dice que viene lo de la serpiente y que salen del cielo condenados según esto, pero no es condenado por Dios, es por su propia mente. Y es cuando dice, se vieron desnudos. Ellos nunca se habían visto desnudos porque el cuerpo no existía. Quiere decir que en ese momento aparecen en un cuerpo. Es como si al salir del cielo, que es espíritu puro, se necesita un cuerpo para estar en esta atmósfera, ¿sí? Porque es como el traje de buzo, por decirlo de algún modo. Entonces ahí es donde dice, vieron que estaban desnudos, sintieron pena y se cubrieron con las hojas de la vid. O sea, a la uva ya lo ensartaron desde un principio, ¿sí? Porque es la uva causante de cuántas cosas, ¿sí? Porque imagínense nada más. Y la pobre planta, pues ni en el mundo, no, porque en realidad es creación de este plano. Bueno, eso es algo por mi cuenta, ¿verdad? Eso no viene en el curso, que quede claro. Pero fíjense cómo dice Jesús, que cuando la memoria, nos dice, este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso, o que lo veas como alguien que le escurren chorros de sangre, ¿sí? Al final se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de la imagen fabricada por nosotros de Cristo. Porque Cristo en realidad es luz, es amor, es unidad, es el que nos viene a decir, eres uno, eres creación del Padre. Porque el Cristo es la creación del Padre. Y el curso nos enseña a Jesús que Él y todos nosotros somos el Cristo. Somos parte de la creación de Dios. Bueno, entonces, vamos al 3, por favor. Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Este es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del ego. He aquí tu promesa de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación, la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios, el último paso de tu disociación. Fíjense, así como Adán y Eva
que son el símbolo de todos nosotros, cuando salen del paraíso, salen con culpa, pero sobre todo con miedo a Dios, miedo al castigo divino. Así nos dice aquí que nosotros en nuestra mente hicimos un pacto con el ego de no tratar de descorrer el velo, de decir, mira, hasta aquí te mueves libremente, pero de este velo para atrás no vas a interferir, porque detrás de ese velo hay algo muy atemorizante que te puede herir. Y nosotros hemos evitado, por eso, aún sabiendo que aquí tengamos lo que tengamos, siempre habrá un vacío en nosotros, aún sabiendo eso, muchas veces, por nuestra manera de pensar, por la culpa que sentimos, tenemos miedo de ir más allá del velo. Pero dice Jesús, si tú supieras que detrás de ese velo lo único que te espera es el amor de Dios, incondicional, sin juicio alguno, dice, dejarías de sufrir. Pero el ego se encarga, o sea, yo pensando por mi cuenta, el ego se encarga de que yo tenga miedo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso es la tarea más importante del ego? Que yo viva con miedo a Dios. Es lo que le da fuerza, es lo que le da existencia en la ilusión, vamos a decir. Exactamente, porque sin mi fidelidad, sin mi creencia en Él, el ego se desaparece, se desvanece. Y todo lo que ha fabricado el ego, o sea, yo pensando por mi cuenta, se esfuma, se viene abajo. Y estamos cuidando, les digo yo muchas veces, al pequeño Frankenstein, ¿sí? Pero pues es mi hijito, es mi creación, pobrecito, ¿qué va a hacer sin mí? ¿Sí? Pero eso no es mi verdadero ser. Y le estoy dando fidelidad a lo que no me es fiel. Porque lo único que me es fiel por siempre es Dios con su amor. Él siempre tiene fe en su Hijo amado. Por siempre, sin excepción, ¿sí? Bueno, vamos al 4. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte, pues si ésta desapareciese, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que tú has elegido, ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir que jamás se reduzca el temor de Dios, de modo que pudieses contemplar la faz de Cristo y unirte a Él y su Padre. Entonces, fíjense bien, para nosotros, increíblemente, como les decía hace un momento, lo que nosotros estamos tratando de proteger es nuestra existencia corporal y temporal. Pensamos que si estamos ante Dios y su juicio, y en ese momento se deshace por completo todo lo que yo he fabricado. Por eso dice que nosotros tenemos un miedo a la muerte que es el mismo que el que le tienes al ego, pero no nos damos cuenta. Dice, pero el ego y la muerte son los amigos que tú has elegido. Fíjense qué fuerte está esa frase. Nosotros hemos elegido como nuestros compañeros de vida al ego, que es la creencia en la separación de Dios, y al cuerpo, que es lo que yo creo ser, no lo que soy, ¿sí? Entonces, eso hace que de alguna manera lo que estamos haciendo es no permitir que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida al elegir, no porque Dios diga, no, si andas con el ego, pues ya te amolaste, no quiero nada contigo. En realidad es que si andas con el ego te vuelves ciega a lo divino, porque el ego hace todo porque no veamos la verdad.
y la verdad es Dios. El ego siempre va a impedir que nosotros regresemos nuestra mente a la verdad divina, que es el amor. Bueno, entonces, vámonos al 5. Oye, Toñita. Sí. Pero aquí, ¿cómo le vas a tener, o sea, o cómo se puede interpretar eso de que el miedo que le tenemos a la muerte no es mayor que el que le tenemos al ego? Si el ego es, como quien dice, nuestra Es que le tenemos tanto ilusoria miedo. personalidad. Pero es que al existir el ego, existe la muerte. Y el Sí. miedo y la muerte, digo, el ego y la muerte, ambos son lo mismo. Por eso dice, es el mismo miedo. Es el mismo miedo. ¿Por qué? Porque es más, yo misma miedo cuando el ego es mi guía. Cuando el ego es el señor del miedo. ¿Sí? Y lo que Jesús quiere que recordemos es que el verdadero Señor, el único que existe, es el Señor del amor y de la vida. En cambio, el ego es el Señor de la muerte, del miedo. Entonces, por eso, la muerte y el miedo son lo mismo. El miedo es lo que permea mi mente cuando yo elijo creer que estoy separada de Dios. Y al creer que estoy separada de Dios, en vez de saber que soy espíritu, me veo como un cuerpo. Al verme como un cuerpo, la muerte es inevitable. En este plano, el creer que soy un cuerpo ya valió, porque desaparece por completo la conciencia de lo que Dios crea y como Dios crea. En mi mente está borrado. El ego se ha encargado de que se distorsione por completo lo que es la verdadera vida. Lo que es la verdadera vida, ¿sí? A eso se refiere esta parte. Entonces vamos a leer el 5. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás, y así desaparece el miedo. Lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del Espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables. Mas cuando oíste la voz del amor tras ellos, contestaste y ellos desaparecieron. Entonces vean cómo Jesús nos dice cómo ir más allá de todo miedo. Tome la cara que tome. Dice, el miedo que originó cualquier obstáculo con el que nos encontremos cede ante el amor que se encuentra detrás. Fíjense bien, no hay nada que nosotros veamos donde el amor no se encuentre detrás de ello, sin excepción. En la situación más difícil, más terrible, más aparentemente cerrada, donde no vemos más allá, no hay un solo lugar donde el amor que es Dios se encuentre ausente. Hasta en el catecismo, ¿se acuerdan que le enseñan a uno que Dios se encuentra en todo lugar? ¿Sí? Eso es la verdad, verdad. Pero nosotros, al elegir ver con los ojos del miedo, perdemos de vista a Dios. Por eso, para vencer los obstáculos que a cada rato nosotros interponemos, solamente recordar que detrás de lo que sea está Dios, sin excepción. Cuando podamos decir, yo solo deseo a Dios, lo único que quiero es a Dios. Eso dicho en otras palabras,
podría decirse, lo único que deseo es el amor real. No quiero nada más que el amor real. Porque con los ojos del cuerpo, ¿cuántas cosas no queremos? Pero fíjate, una cosa que nos enseña, o aprendimos mal, es que decimos, Dios está en todo lugar, pero no decimos que Dios está en mí. O sea, y en todo lugar es también en mi mente, ¿verdad? Y ya decimos, Dios está en esa silla y Dios está aquí, o sea, se malinterpreta eso, ¿verdad? Sí, eso es lo que sucede, porque al decir en todo lugar, ¿sí? Dios está en todo lo que existe. Esa es la frase. Y lo que existe verdaderamente es lo que Él creó. Y lo que Él creó es lo espiritual. Y el espíritu, ¿dónde lo manifestamos en este plano? En la mente. En la mente. En la mente. En nuestra mente se manifiesta el ego y se manifiesta el espíritu. El ego es lo ilusorio, lo inventado por mí. Y el espíritu es lo real, con lo que Dios crea. Por eso se encuentra en toda mente. Podemos decirlo de otra manera, el volver a hacer la frase, ¿sí? Pero como que aquí también, luego como que se puede confundir, o yo me confundo, que cuando decíamos, está Dios en todo lugar, queremos ver que está en un niño pobre, que está en una guerra. Pero eso ya no es que esté ahí, porque todo eso es creación del ego. Fíjate bien. Mientras estuvo un cuerpo y hubo un universo, es creación del ego. Otra manera de decirlo, Dios se encuentra donde su Hijo está. Pero se encuentra en el amor de eso, ¿no? Fíjate bien, se encuentra en donde su Hijo mayúscula, o sea, donde está. Haz de cuenta, yo soy una asesina y estoy haciendo barbaridad y media. A pesar de eso, Dios se encuentra en mí. Eso es a donde hay que ir. Fíjense bien, si ustedes me quieren salvar de mi carrera criminal, lo que tienen que hacer es verme realmente como Dios me creó. O sea, saber que detrás de por decir, este papel, este rol que estoy desarrollando en esta vida, porque estoy equivocada y estoy guiada por el miedo, por el ego, pero que ustedes sepan, si tú en tu mente me ves y sabes que en realidad Dios está en mí, cuando tú piensas en realidad Dios está en ti, me están sanando y se están sanando, porque van más allá de la apariencia, más allá del juicio. Por eso no dice Jesús, el miedo solo existe pues porque tú le das poder, le das alas, le das tu fuerza. Por eso muchas veces les digo que el miedo es como el coco, que los niños dicen, ¡ay, el coco! Y te imaginas al coco, ¿y quién ha visto al coco? Pues nadie, pero mi mente les viene en pánico. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, ¿sí? Bueno. Vamos a continuar. El 6. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerrada de la muerte, encerrada de la muerte. Ajá. Y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerán para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. A ver, vamos a ver el 7. ¿Te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad.
Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar, y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no pueden controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna pulsada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte puede oponerse a tu voluntad. Por lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Entonces, fíjense, en cuando más terror podemos sentir, es cuando más cerca estamos de la liberación del miedo. Porque el miedo, lo único que desea es que yo siga sintiendo miedo, porque eso es lo que me ata, lo que me aprisiona. Pero cuando yo tenga el valor de mirar más allá de lo que parece ser las cosas que me amenazan, voy a descubrir con paz que eso que tanto temí, que el coco que tanto me hizo no dormir en las noches, no existe. Porque cuando prendes la luz, cuando conectas con la luz de tu ser, se desvanece todo lo que en las tinieblas temías. Porque eso es finalmente lo que sucede con esto. El miedo, el único poder que tiene es el que yo le he dado. Fíjense nada más qué cosa tan importante de entender. El miedo solo tiene el poder que yo le he dado y llega hasta donde yo quiero. Y detrás del miedo no hay nada. No hay nada, pero tengo que tener el valor de ir y ver más allá de lo que parece terrible. Puras falsas creencias, ¿no? Atrás del miedo. Así es. Eso es lo que sucede. Ahora vamos a leer el descorrimiento del velo. ¿Qué pasa cuando me atrevo a mover, a cubrir ese velo que yo pensé que ni mires ahí porque te volverás piedra? Porque el miedo dice, no te pongas allá porque Dios te va a destruir. Que no vayas más allá. Quédate en plano donde estás a salvo, pero necesito guaruras, seguros, todo lo que necesitamos en este plano para sentirnos a salvo. ¿Se dan cuenta? Todo nos da miedo. El día que sepamos que todo lo que yo haga y lo viva con Dios, desde la paz de su amor, ese día le quito el poder al miedo. Cuando yo sepa que solo Dios es real, que lo demás fueron alucinaciones de mi mente cuando pensé por mi cuenta. Vamos a leer el que sigue. El descubrimiento del velo. No olvides que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos. Y ciertamente no fue el ego el que os guió. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El ego no revela sus secretos, ni te pide que los examines y los trasciendas. No quiere que veas su debilidad, ni que te des cuenta de que no tiene poder alguno para mantenerte alejado de la verdad. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros, y cuando alcéis la mirada, estaréis listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. Pero primero, alza la mirada y mira a tu hermano con inocencia, nacida del completo perdón de sus ilusiones, y a través de los ojos de la fe que no las ve. Entonces, fíjense lo que nos pide Jesús. Primero, invocar al Espíritu Santo, pedirle su visión, porque con su visión
podemos llevar a cabo esto que Jesús nos pide: alzar la mirada y mirar a mi hermano y ver por completo su perfecta inocencia, perdonándole, fíjense lo que dice aquí, el completo perdón de sus ilusiones. Todo error que cometemos son resultado de los pensamientos ilusorios que tenemos. Fíjense bien, o sea que el verdadero perdón es perdonar ilusiones. No estamos perdonando nada verdadero que nos hayan hecho. Simplemente son pensamientos ilusorios que dieron lugar a comportamientos ilusorios que lastimaron. Ahora, si tú me robaste o me pegaste, ¿por qué puedo decir que fue ilusorio lo que me hiciste? ¿Por qué? Porque no existe nada de lo que pasa en este plano. Porque no se pesa en el cuerpo. Porque no es amor, Porque solo no el es- amor es real. Exactamente. Fíjense, esto es importantísimo para el verdadero perdón. Solo el amor es real. Si es lo que sea hecho desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia, son ilusiones. O sea, te perdono lo que yo creí que me hiciste y lo que tú creías que me hacías. ¿Se dan cuenta qué diferente es el poner lo que yo creía? Del verbo no es cierto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. No, y si no, no podemos perdonar. Porque si no dices, no, claro que me hizo, si me acuerdo perfecto lo que me dijo, y me dolió, o lo vi, y me duele lo que vi. Fíjense bien, lo que tú hiciste, que me dolió, tú lo hiciste desde tu forma equivocada de pensar, desde tu ego, desde tu parte errada. Y como yo lo viví, fue desde mi ego, desde mi forma equivocada de pensar, desde mi parte errada. Es un espejo. Yo veo lo tuyo y me daña porque yo creo que es cierto. Pero cuando yo sepa que no es cierto, que en realidad es solo ilusiones mías y tuyas, quedamos liberados. Ahí, solo así, el perdón puede volverse real. Podemos llevar a cabo un verdadero perdón. Porque del otro modo, nos quedamos en lo mismo de siempre. ¿Sí? Vamos a... Ahorita, pero no te tienes que quedar, ¿verdad? Cuando hay algo, fíjate bien, nada más, si te vas a ir, vete en paz, en amor. Pero no te vayas porque dices, mira, sí lo perdono mucho, sé que son ilusiones, pero no puedo estar con él. Sino, quiero sanar y quiero pedir guía para saber qué tengo que hacer. El curso no te dice, quédate a como dé lugar. Te dice, pide la guía divina. Y lo que te llegue como guía, como inspiración, hazlo en paz. Solo lo que te dé paz. Porque no es no hacerlo, o no es hacerlo, sino cómo lo hago. Desde qué emoción. Si el amor es mi guía y el amor me da la certeza de que siga mi camino y deseo lo mejor para el otro, es de Dios. Pero si me voy porque digo, es que la verdad no puedo, no quiere decir que no me vaya. Lo que tengo que buscar es poderme ir en paz o poderme quedar en paz. Eso es lo importante, ¿sí? Pero el curso no te dice, pues ya hiciste el curso y ya te estoy diciendo y pues ya te aguantas porque no hay de otra. No, para nada. Sino busca dentro de ti la voz del amor que te muestre el camino. Entonces, por ejemplo, si alguien está cometiendo un abuso y la persona está muy inconsciente y su actitud es abusiva,
claro que puedo ponerle un alto, pero desde la paz, con certeza, y decirle, no permito esto, que no haya ni enojo, ni odio en mí cuando te pongo el límite. Eso es lo que Jesús quiere, que los límites los pongamos desde el amor, con toda, pero nunca por te juzgo y estás mal, sino por tu bien. Esto no puede continuar, porque si imagina que yo permito que tú sigas abusando, me daño y te daño, porque estoy permitiendo una actitud equivocada, dañina para las dos partes. Si yo te pongo un límite, te lo voy a poner desde el amor, por mi bien y por tu bien, porque no vamos a permitir más algo que te dañe. ¿Sí? Porque nos volvemos, miren, el que se deja golpear es cómplice del golpeador, para que me entiendan. Y no es fácil de creer, pero está permitiendo que el otro lleve a cabo eso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Vamos a... Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, pues no habría podido llegar a este punto si su hermano no lo hubiese acompañado. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo, aquí, en este lugar, al que el propósito que se te señaló en un instante santo te ha conducido. Y unámonos con la fe de aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí, también te ofrecerá la inocencia que necesitas, y de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. Fíjense, Jesús nos pone algo importantísimo. Para poder reconectarnos con lo divino, lo que nos ayuda a dar ese paso es, como dice aquí, primero haber perdonado a mi hermano de todo corazón. Y a mi hermano quiere decir a quien quiera que en este momento yo sienta que hay un conflicto. Si yo perdono de todo corazón, el perdón de todo corazón no es te perdono lo que me hiciste, sino ya me di cuenta, estamos equivocados. Te perdono y me perdono de lo que creí que me habías hecho. Ese es el verdadero perdón. Y el perdón es el paso inicial para regresar y retomar el camino a casa. Eso es indispensable. Sin el perdón no podemos avanzar. Si nosotros quisiéramos hacer una experiencia espiritual donde no involucremos a nadie de los que nos rodean y solo yo necesito a mi hermano para poder hacerlo. Yo sola no puedo. Te necesito a ti para tener un espejo donde verme y perdonarme, porque ¿saben otra cosa importantísima? El verdadero perdón es el perdón de mí mismo. Te libero, pero en realidad me estoy liberando a mí al liberarte a ti. Me estoy perdonando a mí al perdonarte a ti. Y eso es lo que es indispensable para poder continuar nuestro camino. ¿Sí? Va quedando muy claro porque, fíjense, nos cuesta trabajo, ¿a poco no? Todos los prejuicios, las creencias que tenemos con el sistema de pensamiento que hemos ido fortaleciendo en nosotros. El sistema de pensamiento nos da un punto de vista, una visión. Esa visión es la que yo necesito sanar. Esa visión que tengo desde el ego, desde el miedo, es la que está distorsionada, es la que me lastima, es la que me retrasa. Y esa es la que necesito sanar. Si yo estoy sufriendo por un hecho externo, lo que necesito sanar es mi manera de interpretar el hecho. Fíjense bien.
Porque en una mente donde no hay juicio, donde no hay miedo, donde no hay ira, es inevitable la paz. Es inevitable la paz. En cambio, por justificado que parezca tener miedo, tener ira o sentirse mal, por justificado que parezca, depende de mí liberarme de ese estado mental. Necesito renunciar a mi manera de interpretar, que fue la que me quitó la paz, porque no es el evento. Por eso Jesús nos dio la lección en la cruz. Él perdonó, reconociendo que no saben lo que hacen, no hay juicio, y Él se libera. Eso es lo que lo lleva de regreso a casa. El que en una experiencia extrema nos dice el ejemplo: yo te enseñé que no hay nada que no se pueda perdonar. Porque él no fue que le pisaron a la pasada el pie que llevaba sandalia y le dolió, sino fue algo muy doloroso que le quitó la vida física, pero que en realidad dijo: no me hiciste nada, no me hiciste nada. Por eso no olvidemos, cada cosa que vivimos nos da la oportunidad de sanar nuestra manera de pensar, sin excepción. ¿Ok? Vamos a seguir. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e inconcluso. Cuando ha concluido, no parece haber tenido sentido. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos de que te dieses cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Bueno, fíjense bien aquí lo que nos está diciendo, que para poder vivir este momento del reencuentro con Dios y abandonar lo que tanto hemos cultivado y cuidado, que es la muerte, el culto a la muerte, para poder regresar con el Señor de la vida, tenemos que estar listos. Y nos dice aquí, dice, este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo, al lugar de decisión. Dice, una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Esta frase, ¿cómo la podrían interpretar? Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. ¿A qué se refiere en eso? A que vemos a los demás tal como Dios nos creó. Exacto, cuando los veamos con ojos de perdón, eso es encontrar a mi hermano. Cuando yo elijo verte como realmente eres, más allá de las apariencias, de como yo creía que eras, es cuando estoy lista, ¿sí? O sea, necesito verte como realmente eres. Eso es encontrar a mi hermano. Verlo, fíjate, más allá de su actitud, de su actuación, de su apariencia y de mi interpretación. Todo eso son los obstáculos que Jesús me invita a superar. Cuando yo te pueda ver como Cristo me ve, ya estoy lista. Ya pude ver a mi hermano como mi hermano. Por eso él usa la palabra hermano, porque en realidad nos dice, con ojos del ego, o son aliados, o son enemigos, o son socios, o son, ¿cómo se llama? De los que están antagonistas o lo que tú quieras. Contrarios. Sí, pero eso es con los ojos del ego. Pero con los ojos de tu ser vas a ver siempre un hermano. Siempre, sin excepción.
todos el día que podamos voltear y vernos como hermanos. Qué felicidad tan grande, qué paz, qué liberación. Porque ¿cómo andamos normalmente? Díganme, en una hora normal, no voy a decir en un día ni en un año menos, en una hora normal de nuestra vida, ¿cuántos encuentros con hermanos tenemos? ¿Cuántos encuentros con desconocidos o con medio conocidos o con gente que me interesa o gente que ignoro? Nuestra vida está llena de eso, ¿a poco no? Sí. Vemos a las personas como cuerpos, pero no podemos verlos como hermanos. Y eso es lo que Jesús nos invita. Cuando tú puedas ver a quien sea y sepas que son hermanos, que es tu hermano, ya estás listo. Esa es la señal. Por eso, con mucha honestidad, podemos decir: Señor, te entrego lo que pienso de esta persona porque es un obstáculo para mí. No es, ay, esta pobre persona, cámbiala para que llegue al cielo. No, cambia mi manera en que yo la vea para que yo pueda regresar mi mente al estado de cielo, que es donde me siento unida y hermanada con todos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús nos dice en esta parte. Dice, y es ahí, cuando estás listo, donde eliges hacerle frente al obstáculo. El obstáculo es mi forma equivocada de ver, o seguir vagando sin rumbo solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Elegir de nuevo es una frase maravillosa, nos revuelve la esperanza, porque nos dice que siempre podemos volver a elegir. Dios nos da la elección como parte de nuestra vida. Siempre podemos volver a elegir si es que no me siento en paz. Lo que voy a elegir de nuevo es a la paz, es a la dicha, es a la vida eterna. Dice, no le haces si te equivocaste y lo reconoces, siempre puedes volver a elegir, sin excepción. De hecho aquí lo dice, ¿no? Hay una frase, no recuerdo dónde está, pero te dice Jesús que Él te acompaña como dice su Padre, como espera con amor, no desesperará, que al fin y al cabo tenemos toda una eternidad. Exactamente. Eso es maravilloso, porque dice, mira, Dios nunca acabará su amor por ti. Dios no te puso límites, no te puso que si no para tal etapa no estás listo, ya marchaste. Así como nosotros, fíjense, nosotros humanamente hemos puesto en la religión interpretaciones, pero humanas. Y una de ellas es la creencia en el infierno, la condenación eterna. ¿Cómo puede ser que Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, vaya a condenar a un hijo por cometer errores que hizo cuando olvidó quién era? Y que ni siquiera son reales. Por eso, que haz de cuenta que Dios nos condena porque estoy soñando que voy a poner mi casa de citas. Y yo ya me condené y ya para toda la vida, porque ya he cometido un pecado de pensar en cosas horribles. Haz de cuenta que Dios nos condenara por los sueños que tenemos. Imagínense, o que me metieran a la cárcel porque soñé que robaba, o que mi marido se divorciara de mí porque soñé que le ponía el cuerno. ¿Se dan cuenta la diferencia? O aquí también, 2 o 3 párrafos atrás decía de que nos llegan pensamientos involuntarios, o sea, es como un sueño también, ¿verdad? O sea, como que son ataques del ego, o que, por ejemplo, yo a veces estoy pensando y luego digo, uy, y si me pasa esto y lo otro, o sea, y empiezas como que el miedo ataca, ¿verdad? O sea, que si me enfermo, que si el choque, que si... Miren, o sea, ¿dónde todo luego entrego. A ver, ¿dónde está nuestro mayor poder? En la mente. ¿Dónde está el punto débil? En nuestra mente. En la mente. Y está en la mente porque yo elegí hacer las cosas a mi modo. ¿Sí? Pero si las hago en el modo de Dios,
que en realidad es el mismo nuestro, las cosas siempre estarían en el orden divino. Fíjense qué sencillo es esto. Pero como lo hacemos a nuestro modo, pues eso es lo que tenemos que estar lidiando. ¿Ok? Bueno, ¿eso pues se oye en radio? Sí, ¿verdad? Pero radio con estación de radio o de plática. Es que sabes que los ruidos aquí de la cochera son muchísimos. Sí, pero quiero Yo creo que es este. A ver, ya pasa más, señor. nada más para Que está saber. viendo su celular. Sí, pero nada más que le baje el volumen porque se oye. Uno que se quita. Que nos haga el favor. No, fíjate que yo lo he Sí, estado claro. viendo hace mucho, pero hay que aprovechar los ruidos también para no distraernos. Todo es útil, ¿eh? Pero ahorita sí. Pues mejor que se haga para acá para entender bien. Sí, es. ¿Y qué es, hija? Sí, ¿Es normal? Sí. Pero está viendo el radio. Sí, pero ya le comenté eso. Ah, bueno. No, aparte él no es muy lindo señor, no se da cuenta que aquí, cree que porque él no nos ve, no lo oímos. Gracias. Bueno, entonces, estábamos, En el 11. me regresan. Que los pensamientos, que nuestro punto débil y nuestro punto fuerte. Sí, que ahí en la mente misma está nuestro verdadero poder y está nuestra aparente debilidad. Eso que nos tenemos que acordar. La debilidad es aparente, es temporal y es elección nuestra. Por eso siempre podemos decir, elijo de nuevo. Elijo el poder que Dios me dio. Olvidé quién soy. Elijo recordar. Por eso dice, tú puedes todo el tiempo elegir de nuevo, en el momento que quieras. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al 11. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Pues solo les podría parecer temible si la comparten y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Vean qué frases tan picudas, tan contundentes, lo que nos dice Jesús. Dice, solo les podría parecer temible si comparten la locura delirante, si creen que la locura es real. Dice, y tú compartes la locura si no contemplas, mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Son palabras tan descriptivas que nos invitan de verdad a desear podernos contemplar de esa manera. Porque fíjense, no nos dice poder ver, dice poder contemplar a tu hermano con perfecto amor, perfecta ternura. Y así queremos que nos contemplen también. Claro, pero te voy a decir que cuando tú contemplas así, ya está en ti. Ya no quieres que te contemplen así, ya lo tienes en ti al vivirlo con tu hermano. Porque somos uno. El ego no, el ego sí dice, ok, yo ya te contemplé bonito ayer, ahora viene de allá para acá. Empezamos con la contabilidad, de que yo sí te di y tú no me estás dando. No, aquí es lo que doy. En realidad es lo que recibo. En el momento que lo veo, que lo vivo, que lo siento, lo estoy viviendo. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Y luego nos dice algo importantísimo. Dice, ¿tienes miedo de Dios? Porque tienes miedo de tu hermano. Fíjense, yo estoy practicando el miedo constantemente en el mundo, guiada por mi ego. Por lo tanto, mi mente está siendo guiada por el miedo. Y ese miedo lo proyecto donde quiera.
y lo proyecto en Dios. Cuando yo perdone a mi hermano y yo sienta mi mente llena de amor, ese amor es lo que va hacia Dios. Si siento miedo, ese temor, eso es lo que le proyecto a Dios. Pero es algo que en realidad está en mí. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con el estado de mi mente, ¿sí? Ahora bien, con las creencias a las que les doy fuerza de que es verdad. Sí, y otra frase poderosísima: tienes miedo de los que no perdonas. Toda la gente con la que le tengo un guardadito, el miedo está entre nosotros. Miedo a que me lastime, miedo a que me miente, miedo a que me deje, miedo a que me la miente, miedo a lo que sea. Todo el tiempo estamos con esa manera desde el miedo, ¿sí? Por eso dice, a todo el que no perdones, le vas a tener miedo. Sí, porque si no lo perdonas ya lo estás juzgando. Por supuesto. Y entonces vas de antemano, si vas a hacer algo, uy, esto de seguro, ya como ya lo juzgas, ya tienes prejuicio. Claro, ¿y por qué? Porque y todo está en la mente, o sea, yo invento todo. Y se acuerdan, cuando perdono, y le echo la culpa al otro. ¿Qué estoy haciendo? Al perdonar, estoy renunciando a mis pensamientos de miedo y ataque. ¿Se dan cuenta? El perdón me libera totalmente, y no tiene que ver con que tú cambies, sino el cambio está en mí, porque ya recordé que tú, no importa cómo te comportes, pero ya recordé que yo estaba equivocada y tú también, pero ya me di cuenta, entonces ya te puedo perdonar. Y cuando ya perdonas, el miedo se esfuma. Fíjense, por eso dice Jesús que no hay lugar más santo en la tierra donde un viejo odio dio lugar al amor. Donde había odio y el amor entró con la puerta del perdón, es el lugar más santo que existe, porque la relación se volvió santa, ¿sí? Pero y a quienes más juzgamos son a nuestros más cercanos. Y en realidad, y a quien más juzgamos, también otra cosa, a quien más juzgo es la gente que más me está dando la oportunidad de darme cuenta de mi estado mental constante de juicio. Y esas personas a que me rodean, hay que aprovecharlas, no se vayan a volver santas y yo ya me quedé atorada aquí y ya no me sané. Yo siempre digo eso. Si alguien me está, dale que te dale, y según yo, según mi ego, dice Jesús, aprovéchalo. Si es en el trabajo, si es alguien que es un poco duro, exigente, antagónico, dice Jesús, aprovéchalo. Porque Él ahorita te está dando la oportunidad de verlo como realmente es. Porque verte en tu luz, cuando eres luz obvia, clara, transparente, amoroso, bendito sea Dios, que así vamos a llegar a vivir. Pero verte luz cuando tú estás olvidado de quién eres y te estás comportando en forma equivocada, y yo logro con el Espíritu Santo como mi guía verte en tu luz, tú ya me diste la oportunidad de sanarme, de santificar mi mente. Fíjense que de la oportunidad, por eso les digo yo de broma, pero no tanto, vamos aprovechando la oportunidad que me da este canijo que está aquí enfrente para aprovechar y ver de otra manera, cambiar mi forma de ver. Todo es una oportunidad con el Espíritu Santo, todo es un obstáculo con el ego, ¿sí? Entonces cuando algo me afecta es mi ego. Me llegó una frase de esas que te llegan por WhatsApp, eso que dice: quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Exactamente. Como que es algo así que se puede aplicar, ¿no? Eso es, lo dice Jesús, no con esas palabras, pero dice, recuerda que todo aparente ataque en realidad es una petición de amor. A eso se refiere esta frase, ¿sí? Porque la gente que está desesperada, la gente que es agresiva, es alguien que no está en paz,
que no está en amor, que no está en dicha, que no se ve con ojos de respeto y cariño. Por eso actúa en forma agresiva. Pero en realidad te está hablando de ayúdame. Pero no lo saben ellos. Pero si yo lo puedo ver, yo me sano gracias a ti. Aproveché. Que eso es lo que nos enseña el curso, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. No lo conoces y la interpretación que haces de él es temible. Y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que tú crees ser. Sin embargo, en sus manos está tu salvación. Ves su locura que detestas porque la compartes con él, y toda la piedad y el perdón que la curaría dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo, y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto. Bueno, aquí nos vuelve a decir de otra manera de que me da oportunidad el encuentro con alguien con quien tengo un conflicto. Dice, lo que tú eliges al guía del miedo, vas a acrecentar el conflicto y el sufrimiento. Eliges de nuevo al guía divino y te vas a sanar junto con él. Porque fíjense, dice, lo que cura al que está, como decían hace rato, al que está pidiendo amor en forma equivocada, lo que lo cura es la piedad. O sea, verlo con piedad quiere decir verlo con ojos de amor, de comprensión, de no juicio, ¿sí? Porque entonces la piedad da paso al perdón. Si yo no me compadezco, si yo no sentir lástima, sino me doy cuenta que está sufriendo, por lo tanto quiero verlo como realmente es. Fíjense, la piedad y el perdón es lo único que hace desaparecer al miedo. Es lo único. Esas son nuestros regalos, nuestras herramientas que Dios nos da. ¿Ok? Entonces dice, y ustedes lo que tú elijas hará que vayan a la locura o al cielo, a la paz. Contempla a tu amigo. A tu lado se encuentra uno que te merece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor con sus pecados o aceptar el regalo que te hacen? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de estas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados, tal como tú tienes el de perdonar los suyos. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es, y no trates de hacer del amor tu enemigo. Ok. A ver, el 14, el que sigue. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Qué santo y hermoso es. Pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. A pesar de ello, él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este enemigo, este extraño, te sigue ofreciendo la salvación por ser su amigo. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Bueno, entonces aquí, otra vez nos dice, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que camina a mi lado? ¿Qué significado tiene? Y nos dice que en cualquier conflicto que tengamos, si yo puedo unir mi visión
a la del Espíritu Santo, a la del Cristo, poder contemplar con ojos de verdad. Dice, tú vas a ver al que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. Si yo puedo ver al Espíritu Santo en ti, me sano junto contigo. Dice, y tú le vas a ofrecer el perdón a él te va a ofrecer el perdón a ti, y se van a liberar juntos. Eso es lo que necesitamos. Por eso dice, ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Prefieres verlo como tu enemigo o como tu hermano? ¿Prefieres guardarle rencor por lo que crees que te hizo o prefieres elegir el perdón? De nosotros depende, ¿eh? Pero ¿cuántas veces cuando algo así sucede, fíjense, si pudiéramos ver en proporción, cuántas veces elijo juzgar y seguir en el conflicto en vez de perdonar y soltar? En proporción. Cada quien así, tanto por ciento de perdonar y tanto por ciento de juzgar. 0, 100. Pero fíjate lo que dice, pero no te olvides que vas a recibir lo que elijas. Claro, tendrás, como dicen, tendrás tu merecido, pero no como castigo, no. Sino como resultado de lo que estás eligiendo. Si eliges verlo como enemigo, vas a un campo de batalla, ahí te vas a sentir que estás. Pero si eliges el perdón, regresas a casa con tu hermano. Fíjense qué diferencia y qué regalo tan grande nos ofrece el verdadero perdón. Es la liberación del sufrimiento, es soltar el rifle y todas las armas que traemos para estarnos defendiendo, porque todo el tiempo estamos a la defensiva. Y eso es lo que dice Jesús, de eso tienes oportunidad. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que lo dejamos ahí como marca y empezamos la semana que viene? Muy bien.